Hola, soy José Manuel Domínguez Prieto. Hoy vamos a hablar de cómo comunicarnos con eficacia, cómo dialogar, cómo resolver conflictos, tensiones emocionales con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Lo vamos a hacer de la mano de una experta coach que además ha estudiado turismo, publicidad, educación infantil, nutrición. Es una persona como Leonardo da Vinci, pero del siglo XXI. Y además con una formación excelente en acompañamiento de padres y todo tipo de acompañamientos, que es doña Patricia Quintana Wareham. Bien, pues antes les voy a hablar de la clave que vamos a desarrollar para que ustedes comprueben si esto es un tema o no de su interés. Porque siempre pensamos que la comunicación con los demás, con nuestros hijos, entre usted y yo ahora mismo, que hay una comunicación, pretendemos habitualmente que la comunicación depende de lo que decimos. Pero en realidad, fíjense ustedes, si en vez de decirles la comunicación depende de lo que decimos, les digo, la comunicación depende de lo que decimos, les he dicho lo mismo. O la comunicación depende de lo que dicen a sus hijos. Evidentemente, estoy comunicando cosas distintas. Si, por ejemplo, utilizo gestos como hacía, por ejemplo, Adolf Hitler, la comunicación depende de cómo hablamos, o la comunicación depende de cómo hablamos a nuestros hijos. ¿Cómo cambia la cosa? En realidad, hablemos o no hablemos, siempre estamos comunicando. Comunicamos por nuestros gestos faciales, por nuestros gestos corporales, manos, posición corporal, tono de voz, si miramos o no miramos, y después en nuestras reacciones, a veces inconscientes, en los conflictos con nuestros hijos, también tenemos diversas actitudes que también comunican. Comunicamos por lo que somos, por mis actitudes, por mi forma de ser, por mi forma de actuar, mi forma de afrontar. Ustedes quieren que sus hijos sean más dialogantes, ¿cómo dialogan ustedes? ¿Quieren que resuelvan mejor sus conflictos? ¿Cómo lo resuelven ustedes? Absorbemos de los demás no básicamente sus mensajes, sino cómo nos lo dicen y sobre todo absorbemos a las personas. Sus hijos son como esponjas que les absorben todo de ustedes y de alguna manera lo repiten y lo reflejan. De todo esto vamos a hablar a continuación con Patricia Quintana. Patricia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues nada, encantado. Después de esta presentación, la verdad es que poco más queda por decir. Bueno. Pero siempre se puede puntualizar alguna cosa para dar un poquito más de información. Bueno, ¿cómo dirías que podemos tener un buen diálogo con nuestros hijos? ¿Cuál es la disposición, el tipo de acercamiento que tenemos que hacer para tener con ellos un buen diálogo fructífero? Pues normalmente pensamos sobre todo en lo que les decimos, ¿no? Pero hay otras partes de la comunicación que son importantes, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? La parte física, ¿no? El cómo nos acercamos a ellos. Si nos acercamos en un modo agresivo, la corporalidad es muy importante, igual que has hecho con los distintos gestos, ¿no? Esa parte es muy clave, ¿no? Y hay mucha gente ahora, muchos padres que se encuentran con que al principio es fácil, porque un padre normalmente suele ser más alto que los niños con los que sus hijos, ¿no? Entonces, la comunicación suele ser pues muy de padre a hijo, pero hay un momento en el que el hijo crece y nos dejan atrás. Y entonces, por ejemplo, una técnica para eso que a mí me gusta mucho es la de sentarnos. Para tener un diálogo cuando las cosas se tensan, y ya en mi caso que tengo una niña que es 1,80, ya la miro hacia arriba, en ese caso es mucho mejor sentarse para tener una comunicación mucho más calmada, que no la corporalidad que muchas veces te ayuda a tener un diálogo igual un poquito más brusco, sino un poquito menos tenso, es el poder estar sentados, ¿no? Para poder tener una comunicación de igual a igual, aunque el motivo de la comunicación igual sea un poquito escabroso, pero bueno, que se pueda tener, ¿no? Luego otra parte es la forma, el vocabulario que utilizamos, ¿no? Muchas veces los padres tendemos al por qué, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Y podemos utilizar otro tipo de lenguaje. Hay comodines, ¿no? Podemos utilizar el qué o el cómo, ¿no? En vez de ¿por qué has suspendido?
¿Qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? El enfoque, ¿no?, que podemos utilizar. Entonces está la corporalidad, está el vocabulario, pero también está el enfoque, ¿no? En qué parte nos enfocamos cuando hablamos con ellos, si nos enfocamos en una globalidad o nos enfocamos en una parte de lo que es el adolescente. Cuéntanos un poco más de qué es lo fundamental en esos dos niveles de comunicación, el verbal y el no verbal. Este es el que quizá menos caemos en la cuenta, ¿no?, de su importancia. ¿Qué sería lo más importante tener en cuenta? Lo más importante del no verbal, efectivamente, es eso, ¿no? El podernos, el tener en cuenta nuestra corporalidad a la hora de enfrentarnos, ¿no? Porque el adolescente, que viene a ser el más conflictivo a la hora de dialogar con ellos, tiene la parte límbica, es como más agresiva, es como más emocional, entonces son mucho más pasionales y tienden a utilizar muchísimo la corporalidad y despiertan la misma corporalidad en nosotros por las neuronas espejo, tendemos a hacer lo mismo. Entonces, si el adolescente tiende a expandir el cuerpo para poder hablar con nosotros de una manera agresiva, nosotros tendemos a hacer lo mismo. Entonces, esa parte hay que controlarla muy mucho para que el adolescente no se sienta violentado y no crezca, no haya un incremento de tensión entre las dos partes, ¿no? Pero las tensiones, al final, en la convivencia diaria, son inevitables. Sí. ¿Cómo hacemos para, como padre, cuando tienes ya la tensión montada con el adolescente, que está pues, agresivo, viene enfadadísimo, viene desmelenado, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar para una buena gestión emocional nuestra y con ellos, ¿no? Pues cuando el adolescente está muy enfadado, suele ser enfadado, triste o esas emociones que a nosotros no nos gusta sentir como adultos, que no estamos acostumbrados tampoco a gestionar en muchos casos. Cuando sentimos que nuestros hijos, por esas neuronas espejo que nos hacen tener empatía con el adolescente y sentimos que está triste o que está muy enfadado, lo que tendemos es apaciguarlo sin dejarle sentirlo, que eso es muy importante también. Los adolescentes tienen que aprender a gestionar sus emociones y sentirlas, no podemos anestesiárselas, tienen que poder sentir rabia, tienen que poder sentir enfado, frustración, tienen que poder sentir alegría, tristeza, es importante en su desarrollo. Pasa que a veces a los padres nos cuesta mucho el digerir su ira, o sea, como el darles espacio a la alegría está fácil. ¡Ay, qué bien, hijo, has aprobado todas! Enhorabuena, pero viene el hijo pues, o la hija con el sufrimiento porque le han suspendido una asignatura, les ha dejado o han roto con su pareja, con su novio, o han tenido una tensión con un compañero y vienen iracundos, o porque no se soportan a sí mismos, ¿no? Sí, esa parte es importante porque cuando el adolescente nos viene con un problema, lo primero que tenemos que hacer es escucharles, que pocas veces lo hacemos, ¿no? Y eso se empieza desde chiquititos, hay que aprender la escucha, ¿no? Y escucharles desde cuando nos vienen contando cosas que realmente no nos interesan a cuando realmente nos tienen que interesar. Pero sobre todo en estos momentos en el que el adolescente está en plena efervescencia y está estallando, lo primero que tenemos que hacer es dejarles sentir. Es importante que ellos puedan sentir lo que sienten. Y luego que nosotros nos enfoquemos en esa parte que realmente le está haciendo daño. Es decir, imagínate que viene tu hijo y te dice, he suspendido 7. Lo primero que te sale es, ¿por qué, no? ¿Por qué has suspendido, no? En vez de... Y cuando decimos, ¿por qué has suspendido? O eres a muchos nos sale en un momento dado, qué mal, ¿no? Qué mal lo has hecho, qué mal estás haciendo las cosas, ¿no? Nos olvidamos de que nuestro hijo está formado por diversas partes. Es decir, igual nuestro hijo es muy bueno ayudando a otros, es muy bueno en el deporte, es muy bueno en multitud de cosas, pero nosotros estamos focalizando has fracasado. Nos olvidamos que es solamente en una parte, que es en la parte de los estudios, ¿no? Entonces, hay que aprender a focalizar solamente en esa parte y a trabajar y buscar soluciones, ¿no? Porque una vez que ha suspendido, todos sabemos que ya no se puede hacer nada, pero sí se le pueden dar herramientas, ¿no? Que esa es la parte que nos corresponde a nosotros, ayudarle a gestionar sus emociones y a buscar las herramientas para poder salir adelante. Bien, pero ¿y cuando cometen errores? ¿Han hecho algo que es objetivamente malo, cualquier tipo de acción inadecuada? ¿Qué hacer para acompañarles, para hacerles ver qué es lo bueno, que han tenido un error, sin herirles? Porque a veces nuestra reacción, uno también tiene tensiones en su vida, sus problemas, te viene un hijo y te dicen, me han echado de clase porque he pegado al profesor. Entonces
¿Qué me dices? Lo que me faltaba. Tú eres un desastre, fuera de aquí, pues castigado 2 años sin... Con lo cual le he etiquetado, le he machacado, he sumado a su dolor el padre que se le echa encima. ¿Cómo corregir eso? ¿Y cuál es lo correcto? Lo más importante es que el niño sienta que un fracaso en cualquier ámbito de su vida no es el final de nada, ¿no? Y sobre todo que nosotros como padres no les vamos a dejar de querer por ellos, ¿no? Que esa es la parte en la que los adolescentes lo llevan peor, que es en la parte en la que sienten que nosotros dejamos de quererles, ¿no? Porque han fracasado. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues con muchísima paciencia y con muchísima escucha y con muchísimo autocontrol, sobre todo en esos momentos, ¿no? Porque ¿cuántos no hemos castigado a nuestros hijos hasta el día del juicio final por cosas muy pequeñas, ¿no? Entonces, primero, respirar hondo y valorar lo que vamos a decir, ¿no? Porque en esos momentos el niño está muy receptivo a escuchar cualquier tipo de etiqueta que le podamos poner, ¿no? Y le merma a él en su autonomía y en su desarrollo personal. Esa parte es muy importante. Y luego centrarnos en las soluciones, pero sobre todo que sea él el que vea las soluciones, no dárselas nosotros. Pues ahora vas a hablar con el profesor y ahora vas a hacer y ahora vas a hacer. No, porque a los adolescentes, a medida que van creciendo, son muy conscientes, o por lo menos ellos tienen la sensación de que tienen la capacidad de elección. Ellos son muy responsables para su edad. Claro, hay una frase muy española que es: a todo pasado todos son Miura, y nosotros con la experiencia sabemos que no, pero ellos no lo saben. Entonces ellos sienten que nosotros les ponemos mucho freno a su desarrollo personal en ese aspecto. Entonces hay que trabajar en ese aspecto en el que tienen que trabajar, en ese campo, pues en mejorar los estudios. Pues vamos a enfocarnos en qué tenemos que hacer, ¿no? Para que puedas aprobar. Porque hay cosas en las que no se pueden solucionar, o hay cosas... He copiado en un examen, pues en ese momento igual tienes que hacerle ver que hay maneras de solucionarlo, ¿no? Pero que tiene que ser el que tome las decisiones, ¿no? Como coach que eres, ¿cuál es la herramienta, o descríbenos un poquito una herramienta que me lleve, en vez de decirle directivamente lo que tienes que hacer es esto, qué preguntarle o cómo plantearle para que sea él el que busque opciones? Porque muchos de nuestros hijos están muy sobreprotegidos y muy dirigidos, ¿no? Sí. Con lo cual nunca acaban de crecer. ¿Cuál es la clave? ¿Qué debo hacer como padre? ¿Qué debo decirle? ¿Qué debo preguntarle como coach? A mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? En vez de hacer el por qué, es el qué o el cómo, ¿no? Pensarlo en ese momento, en el por qué ha suspendido, ¿no? ¿Por qué? Ya sabemos por qué ha suspendido, o sea, lo sabemos. Entonces, no sirve de nada preguntarle porque ya está hecho. Entonces, cuando utilizamos el qué o el cómo, les abrimos la mira, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué puedes hacer para salir de esta situación? ¿Qué puedes hacer para probar? ¿Qué puedes hacer para que los estudios te sirvan? Para que seas consciente de cómo poder llegar al examen preparado, ¿no? El qué y el cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cuál es el plan de desarrollo? Es decir, abrirles las miras a no simplemente es un fracaso y hasta aquí hemos llegado, sino que hay opciones en la vida, ¿no? Y hay que tirar muchas veces de ingenio para saber cuáles son esas opciones, ¿no? Pero se puede. Y saber sobre todo que cuentan contigo, que no están solos, que no hemos dejado de quererles por un fracaso, sino que la vida estamos ahí. También la vida es tomar opciones, elegir una cosa y dejar otras. Esto continuamente. Uno tiene que elegir una carrera y por tanto no puede hacer otra. Bueno, tú hiciste 2 a la vez, pero eso no es lo habitual. Las personas, como mucho, hacemos una y después a lo mejor lo complementamos. Pero ¿cómo ayudarles a tomar opciones? Porque habitualmente yo veo que los jóvenes son muy impulsivos. Quiero esto, pues para allá, decido eso. Y un poco sin mayor argumentación. Pero la vida es pasarme el tiempo optando, diciendo a unas cosas que sí y a otras muchas que no. ¿Cómo les podemos ayudar en esto? ¿Cómo les podemos ayudar? Pues mira, les podemos ayudar ayudándoles a hacerse reflexivos, ¿no? A que sean ellos capaces de evaluar un poquito, ¿no? Porque muchas veces, actualmente en la sociedad en la que vivimos, tendemos mucho a decirles lo que tienen que hacer por la cultura de inmediatez, en la que nosotros, que no hemos vivido esa cultura, nos hemos hecho muy rápidamente, ¿no? Haz esto, haz lo otro. Vivimos en una vorágine muy avanzada. Entonces, es muy importante poner un poquito de calma y hacerles reflexionar sobre qué es lo mejor, pero sobre todo potenciar esa vocación que puedan tener hacia distintas áreas, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibida o tendemos más a que hagan lo que nosotros podemos ver más fructífero, ¿no? O sea,
carreras, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo una niña que la mayor dijo que quería estudiar Historia del Arte, ¿no? Pues se me echaron encima, ¿cómo vas a estudiar Historia del Arte? Los que estudian Historia del Arte se me van a echar encima, pero yo pensé que si realmente es su vocación y es lo que realmente quiere, va a ser feliz haciéndolo. Entonces, muchas veces tenemos que ser conscientes también lo que hay de fondo, ¿no? En eso. ¿Qué más? ¿Con qué más elementos puedes ayudarles a tomar, primero, a qué responde su decisión? O sea, ir a la decisión que sea más acorde con su vocación, con su desarrollo personal. ¿Y cómo ayudarles a ser reflexivos? A ser reflexivos. Se les puede ayudar también haciéndoles, inculcándoles un poquito lo que es la espiritualidad, ¿no? Trabajando mucho con ellos, el que no somos finitos, que sobre todo algo que a mí me gusta mucho porque mis hijas me lo dicen mucho: mamá, yo puedo sentir que estoy enfadada contigo, o que me dejas de querer porque he suspendido, ¿no? Pero yo sé que Dios me sigue queriendo siempre, ¿no? La importancia de sentirse queridos por Dios ante cualquier situación también les da una perspectiva muchísimo más a largo plazo, ¿no? Y les hace también elegir, según los valores que puedan ir teniendo a lo largo de su camino, la mejor opción, ¿no? en su vida futura. Bien, ¿y qué más elementos? A veces los padres estamos muy preocupados, lo decíamos, porque haga una carrera, porque tenga un futuro, que siempre lo pensamos en clave de título universitario y de beneficio económico, pero a veces dejamos elementos muy importantes de su desarrollo en el tintero. ¿Qué aspectos, junto al académico, qué aspectos te dirías que son esenciales, que debemos cuidar y no descuidar en su proceso de crecimiento? En su proceso de crecimiento hay que trabajar muchísimo los valores, ¿no? Y sobre todo tienen que tener cubiertas las necesidades, es muy importante, ¿no? Y una de las necesidades que tienen que tener cubiertas es la del amor, ¿no? Tienen que sentirse queridos y tienen que sentirlo, es como un tanque, ¿no? Es como si tuvieran un tanque. Entonces, si ellos tienen las necesidades cubiertas, van a poderse desarrollar muchísimo mejor. Para mí, algo muy importante es que tengan unos buenos valores, ¿no? Y que sean capaces de desarrollarse también en esos valores, ¿no? Y solamente hay que estar un poquito atentos, ¿no? Para ver hacia dónde se van moviendo, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, nos tira hacia lo que más proyección puede tener y más beneficios les puede dar a largo plazo, pero nos olvidamos de esas pequeñas cosas, ¿no? Que pueden aparecer a lo largo de nuestra vida y que también son importantes para focalizarnos en ellas. Bueno, y ahora te voy a hacer me gustaría hablar contigo a una cuestión ya no respecto de los hijos, sino respecto de los padres, ¿no? Tú como coach sabes que la pregunta es siempre fundamental, el saber hacernos preguntas y hacer preguntas a otros, ¿no? Esto nos van a estar viendo ahora padres y profesores y más personas. A un padre o a un abuelo, como soy yo, o a un profesor o profesora, ¿qué preguntas les harías? Algunas preguntas que les ayudasen a cómo vivir mejor su tarea de educación. O sea, desde la perspectiva del padre o del profesor, ¿qué preguntas me debo hacer yo para ver si estoy cumpliendo bien con mi misión, yo no quería decir rol, pero con mi misión, con mi tarea de ser padre y de ser madre, ¿no? Porque a veces los padres y las madres y los profesores y las profesoras estamos tan metidos también en nuestros propios problemas, en nuestro mundo. Nadie nos ha explicado cómo ser padres y cómo ser profesores. Sí nos han explicado qué enseñar, pero no cómo hacer trato con personas, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas deberíamos hacernos para no perder lo esencial? Para no perder lo esencial, yo creo que nos deberíamos de preguntar, deberíamos de volver un poquito también a pensar que en algún momento nosotros fuimos adolescentes, ¿vale? Esa parte es importante porque lo hemos olvidado, lo olvidamos, ¿no? Nos metemos muchísimo en el rol de padres y nos olvidamos esa etapa que nosotros también hemos vivido con nuestros más y nuestros menos, ¿no? Nuestras ansias de libertad y cómo nos las cortaban nuestros padres y ahora somos nosotros los que se lo cortamos a ellos, ¿no? Una parte es esa. Luego la segunda es si realmente estamos escuchando a nuestros hijos. Lo que más veo en las sesiones es padres que han dejado de escuchar a sus hijos, ¿no? Y hay un momento en el que se sienten profundamente desconectados, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos mucho el cómo cubren las necesidades los unos de los otros, porque en una familia todos necesitamos sentir cubierto, por ejemplo, el amor, ¿no? Entonces, es muy importante ver qué vehículo utilizar, o sea, de qué forma yo me siento querida por mis hijas y de qué forma mis hijas se sienten queridas por mí, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante porque ayuda muchísimo a la conexión de padres e hijos. Es muy importante. Algo que les diría es
si realmente nos llevamos, pues eso, los problemas del día a día y los cargamos contra nuestros hijos, porque eso es así, o sea, vienes cargado el trabajo, tu jefe, tu marido, tu tal, llegas a los niños, el pobre niño ha hecho cualquier cosa y has hecho un mundo de nada, ¿no? Entonces, realmente ser capaces de separar, que yo sé que es difícil, pero hay que intentarlo, porque los niños suelen ser los que se llevan el pato, ¿no? Porque son más propensos a hacer cosas que nos sacan de nuestras casillas en un momento dado. Pero sí que es cierto que requieren su tiempo, requieren su escucha, cada uno a su edad, y es muy importante que aquellos que tengan niños pequeños empiecen desde muy chiquititos, con cosas nimias, cuando salen del colegio y te cuentan 70 veces que el amigo les... No importa, es importante escucharles, porque cuando les escuchas de pequeño van a seguir buscando tu escucha de futuro. Esa parte es primordial, ¿no? Luego saber si empatizamos con ellos, si hay una relación, porque es muy importante decir que somos padres, pero no somos sus amigos, que esa parte hay veces que se confunde. Los padres tenemos que ser aquellos que les ponemos unos límites, ¿no? Tenemos que ser capaces de crearles ese espacio en el que tienen que empezar a vivir, ¿no? Darles esa seguridad, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de saber si les estamos dando ese entorno seguro que ellos necesitan para desarrollarse, para poder tomar elecciones y sentir la confianza nuestra para poderse desarrollar autónomamente. Y básicamente es eso, ¿no? La escucha, el saber que les estamos dando el entorno adecuado y saber que la necesidad más primaria que tienen los niños y los adolescentes, que es sentirse querido, está cubierto también. Una última cuestión, Patricia. Ya se nos ha acabado el tiempo, así que una última cuestión en un minuto. ¿Cómo podemos transmitir afecto a nuestros hijos? ¿Cuáles son las maneras eficaces de mostrarles que les queremos? Porque no basta decir, bueno, eso ya lo saben, no, hay que mostrárselo. ¿Cuáles son las maneras mejores y que a lo mejor uno tiene que empezar a poner en marcha para mostrar afecto a los hijos? A mí me gustan mucho las 5 formas que tiene Gary Chapman de los 5 lenguajes del amor, ¿no? Una es mediante las palabras, decirle te quiero, lo mucho que me importas, que hay muchos niños que sí son receptivos a esa parte. Luego está la parte física, la parte de los abrazos, la parte de las caricias, los besos. Luego está la parte del tiempo de calidad, ¿no? El poder pasar tiempo de calidad con ellos también es muy importante. Luego hay otros que lo sienten a través del servicio, ¿no? O sea, sienten que si tú haces algo por ellos, ellos también pueden sentirlo, ¿no? Y luego también están los regalos, ¿no? El cómo nos damos esos pequeños detalles, ¿no? Entonces cada uno siente el amor de distinta manera y hay que asegurarnos de que está cubierto, ¿no? Y que esa parte la utilizamos, ¿no? Entonces hay que saber compararse a pensar un poquito. Todos sabemos nuestros hijos cómo lo cubren, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en mi casa todo el mundo busca tiempo de calidad y hay una en concreto que busca muchísimo los abrazos y los besos. Entonces intentamos cubrirnoslo de la mejor manera para que haya una armonía y para que todos sintamos eso en nuestra vida. Muy bien, Patricia, pues cierre de oro con lo que nos acabas de contar con los 5 modos de manifestar cariño. Muchísimas gracias por tu presencia. Espero que sea la primera de unas cuantas veces más que nos podamos ver. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta entrevista, que les haya dado alguna clave importante para vivir con entusiasmo la tremenda y difícil tarea, pero apasionante, de ser profesores, profesoras, padres y madres. Y esperando verles en el próximo programa, les deseo que sean muy felices.